Seguimos en Plan País, momento de decidir. Gracias por continuar con nosotros en el canal del Jurado Nacional de Elecciones en este segundo bloque de programa. Como ustedes ya pudieron ver, en el primer bloque hemos tenido al representante de Fuerza Popular, al laboralista Javier Cusquén, quien con nosotros ha planteado y ha contado cuáles son las líneas maestras de lo que es posible plan de gobierno de Fuerza Popular. Pero queremos también, por supuesto, escuchar el lado de Peruanos por el Cambio. ¿Qué plantean ellos? ¿Qué tienen en mente? ¿Cómo han planteado el tema de lo laboral? Bueno, Juan Cheput, quien fue además ministro de Trabajo y que conoce profundamente este tema, está aquí con nosotros para hablar en representación justamente de Peruanos por el Cambio. Juan Cheput, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Me pareció muy interesante en el plan de ustedes cómo hay un reconocimiento necesario a que si no hay reactivación, nada se puede trabajar desde el empleo. Esa reactivación, en pocas palabras, ¿en qué consiste? ¿Cómo en 100 días podemos hacer que la maquinaria comience a trabajar, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista de la producción, destrabando 75.000 millones de dólares en proyectos, porque lamentablemente están congelados en proinversión, de tal forma que se genere una dinámica de ingreso de efectivo al sistema que genere mayor consumo y como consecuencia de eso mayor necesidad de trabajo, ¿no? De empleabilidad. En segundo lugar, nosotros pensamos hacer una serie de dispositivos de carácter tributario, disminución paulatina del IGB en un punto hasta que en el año 2020-2021 lleguemos al piso que queremos, que es 15% de IGB, y luego darle facilidades al gran generador de empleo en el Perú, que es la MIPE. La MIPE, que constituye el 96% del total de empresas en el país. Eso es impresionante, ¿no? Así es, y que genera el 88% de empleo. Es una entidad que en estos momentos está afectada por una carga tributaria en exceso y también por un acceso al capital desmedido. Pagan entre 50 y 200% al año por préstamos, lo cual afecta su productividad. ¿Y no es una carta arriesgada bajar IGB, que me significa menos recaudación, mientras destrabo proyectos que podrían demorarme un poco más en generar ingresos fiscales? No, porque nosotros tenemos varias cosas en común o en contexto, ¿no? O de manera holística. Una de ellas tiene que ver que podemos correr el déficit fiscal en medio punto, ¿no? Lo cual va a permitir un ingreso de fluidez mientras se va generando las externalidades positivas a partir de la mayor inversión en materia de producción y de infraestructura. Por otro lado, el destrabar estos procedimientos que generan problemas a la MIPE podría significar un mayor acceso tanto a las compras y ventas del Estado como también a la generación de empleo. Entonces se generaría un encadenamiento que favorecería el consumo y como consecuencia de ello se compensaría lo que hemos disminuido en IGB. De acuerdo. ¿Qué reformas estructurales entonces hay que hacer para acompañar además todo este proceso? Que no se hacen en 100 días, dicho sea de paso, pero que hay que comenzar a hacer inmediatamente. Primero tenemos que reconocer que el gran problema del Perú es la informalidad. En estos momentos cerca de 8 de cada 10 peruanos están en el mundo de la informalidad, es decir, que si continúan así van a llegar a los 65 años sin pensión y sin acceso a la salud. Coño, habría que ver cuántos formales también tienen un pie en informalidad, porque es conveniente, digamos, en este esquema, ¿no es cierto? Así es, como hay tanta afectación desde el punto de vista del régimen laboral, muchas empresas prefieren tenerlos al margen y los tienen 6 meses bajo contrato, 6 meses bajo propina, entonces son regímenes semiformales que también hacen la misma cantidad de daño o tienen el mismo impacto en lo que significa afectación al trabajador. Nuestros adversarios confunden la seguridad social con los derechos laborales. Por ejemplo, nosotros estamos planteando un seguro de desempleo como elemento adicional a lo que es la compensación por tiempo de servicios o CTS. Es una figura que viene de la sociedad de bienestar, ¿no es cierto? Así es. Gente con 3 meses o más sin poder reengancharse a lo laboral recibe del Estado una pequeña pensión que le permite sobrevivir. Así es. En este caso sería el 80% del sueldo que ha venido percibiendo. Un ejemplo concreto es que si una persona tiene 1 año trabajando y lo pierde, va a tener solamente un sueldo como CTS. Por cada año de servicio se te da un sueldo. Pero sin embargo, si tiene un seguro de desempleo, puede tener entre 4 y 6 meses de cobertura al 80% de su sueldo, porque en el Perú está estudiado el periodo de reenganche es entre 3 meses y 6 meses, ¿no? Para volver a reengancharse. Pero no se le quitaría la CTS, que queden claros, sino tendría de manera adicional este seguro de desempleo. El seguro de desempleo está en el ámbito de la seguridad social, junto con pensiones y con salud. Y lo que es la CTS está en el ámbito de los derechos laborales, lo que se conoce como el trabajo decente. Nosotros respetamos los derechos laborales y
e impulsamos una seguridad social más adecuada de acuerdo a los estándares que reclama la OIT. La Organización Internacional del Trabajo ha dicho que el Perú tiene un sistema perverso, que es este de la CTS, es uno de los pocos países en América Latina que no tiene seguro de desempleo. ¿Y por qué perverso? Porque se ha desvirtuado el sentido de cubrirte en tus episodios de desempleo. La gente saca su CTS para comprarse una casa, un auto, un no televisor, para un tema de defensa o irse de viaje, de un despido, en liquidez, y no para cubrir el periodo de desempleo. Es verdad. Entonces, este seguro de desempleo permitiría protegerte mientras te enganchas en el mundo laboral. ¿Tendría topes? ¿Sueldos por encima de o por debajo de eso son los que recibirían? Bueno, eso dependerá de un estudio actuarial. Okay. Lo que estamos haciendo es una propuesta de política pública cuyo nivel de detalle tendrá que acompañarse de estudios actuariales para definir los rangos en los cuales estaría el... De acuerdo. Pero no, te lo planteo porque creo que directores o coordinadores que tienen sueldos, por ejemplo, en el Estado de muy buen nivel, no deberían, creo yo, tener derecho a estos sistemas, pero no sé cómo lo plantearían ustedes. Obviamente está pensado en aquellos que tienen un nivel de ingreso que los pone en situación de vulnerabilidad en los momentos de desempleo, porque las otras personas que tienen sueldos muy altos como consecuencia de su capacidad pueden tener posibilidades de ahorro, cosa que no sucede con aquellas personas que tienen rangos menores como 5.000, 4.000, 3.000 soles, ¿no? Juan, servir, ¿fortalecerlo a muerte o ir desapareciéndolo por ineficaz? No, si queremos nosotros ser un país desarrollado, tenemos que hacer modificaciones en servir para que se convierta en un elemento que garantice una administración pública permanente en el tiempo. ¿Cuál es el problema que hay en el Perú? Como consecuencia de los procesos de admisión o de selección del personal y sobre todo como consecuencia que se entiende el cargo público como un premio al triunfo político, no hay una administración pública permanente en el tiempo. La administración pública en el Perú tiene que ser independiente de los cambios de gobierno. Absolutamente. Y eso solamente se va a lograr con dos elementos fundamentales: un proceso de selección imparcial y, con los empleados que ya están trabajando, un proceso de capacitación que les permita consolidarse en su puesto, mejorar o determinar cuál es su destino en términos de ubicación. ¿Tipo oposiciones como en España, que haga un examen y el funcionario adquiere un derecho sobre el lugar que ocupa? Es un modelo interesante, pero que yo creo que no se adecuaría a nuestra realidad, porque lamentablemente en el contexto de la ubicación muchas veces obedecen a favores políticos en la actualidad y no como consecuencia de un proceso de selección. Por eso, servir, siendo una buena idea, requiere ciertas modificaciones para adecuarse a un sistema que lamentablemente tiene diversas facetas, o sea, diversas complejidades por lo heterogéneo que es el cargo público en el Perú. Convivimos con una serie de regímenes 278, así es, hay como 15. Así es, y se tiene que hacer una uniformización, pues los derechos son distintos según el régimen. Entonces, servir no tiene una cobertura adecuada y necesita repensarse en función de buscar una profesionalización de la administración pública. Yo sé que hay muchas personas que nos pueden estar viendo que consideran de que servir es un enemigo de ellos. No. Si servir se concibe como un elemento de capacitación, formación y ubicación según tus capacidades, se convertiría en una herramienta valiosa para mejorar el empleo en el Perú. Si servir no reconoce mis años de servicio y servir no reconoce los derechos adquiridos a nivel de negociación colectiva, es evidentemente un enemigo. Así es, pero el problema está en que servir en estos momentos no está concebido para ver la parte de previsión social. Entonces se tiene que incorporar paulatinamente y no se ha hecho por esto que hemos comentado de la diversidad de regímenes. Al haber diversidad de regímenes no puede haber una sola fórmula para todos. Entonces nosotros tenemos problemas en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de los trabajadores. Hoy día conviven CASC, 278, etcétera, etcétera, cada uno es. Entonces eso inclusive desalienta al trabajador. Un trabajador por CASC puede ganar 5.000 soles y para la misma función un trabajador que está en un régimen distinto puede ganar 300 soles. De acuerdo. Entonces eso desalienta y lo que se tiene que buscar es una uniformización entre la remuneración y la función. Tiene que haber una equidad de género y de salario para la misma función. De acuerdo. Te llevo por un momento al sector privado. Dicen los empresarios que la madre del cordero está en lo caro que es el despido. ¿Coincides en esa mirada? No. Cuando en los últimos años hemos tenido problemas de productividad, nos hemos dado cuenta que los costos laborales son pequeños en relación a los costos que en estos momentos sí enfrentan los empresarios privados. Te doy un ejemplo concreto que va a entender todo el mundo. El costo de seguridad. El costo de seguridad se ha elevado exponencialmente en algunas ciudades como consecuencia de la ola de crímenes. Por ejemplo, en Trujillo, la extorsión hace imposible que una empresa trabaje adecuadamente sin incurrir en exceso de costos de seguridad. Sin embargo, el costo laboral está en la parte ínfima, pero sin embargo, cuando un empresario quiere ganar rápidamente rentabilidad, se fija en los costos laborales y no se fija en la pirámide de costos que tiene y en las cuales sí podría ir cortando. Por otro lado,
En los últimos años se está demostrado que la mejora de productividad y de competitividad del país ha derivado en mejora de los sueldos. Eso no hubiera ocurrido si fuera un problema el despido. Entonces, en estos momentos, el costo de despido es completamente marginal. Y no olvidemos los beneficios que ha traído la ampliación de la ley de micro y pequeña empresa. Esta ha generado que muchas empresas que antes se limitaban por el número de sus trabajadores, hoy se haya ampliado a la cantidad de soles que venden, ¿no? Se ha ampliado en función de las ventas. De acuerdo. La cobertura es mayor para una serie de trabajadores y en ese sentido las condiciones laborales se han, podríamos llamarlo así, flexibilizado. O sea, eso no es un problema en el Perú. En un posible gobierno de Peruanos por el Cambio, ¿qué rol crees que habría que asignarle al Consejo Nacional del Trabajo? A este encuentro entre Estado, trabajadores, empleados. Un rol protagónico. Yo he sido ministro de Trabajo y como tal presidía todas las sesiones del Consejo Nacional del Trabajo, cosa que no se ha visto ni en este gobierno ni en el anterior. Yo tengo que hacer la excepción en el actual con el ministro Daniel Maurate. Uno de los problemas que hay en el Perú, y que yo también lo sufrí, es que se ve al Ministerio de Trabajo como dependiente del Ministerio de Economía. Así es. Entonces, las reformas que pueden haber, la actividad que puede tener el Ministro de Trabajo está dependiente de un sector que, siendo importante, no tiene que ver con la naturaleza de la función del sector trabajo. Entonces, el Consejo Nacional del Trabajo, desde el momento que convoca a empresarios, trabajadores y al Estado, no al gobierno, al Estado, y al gobierno como factor dirimente, pero al Estado como conciliador, a veces se inmoviliza por sus características de búsqueda de consenso. Entonces ahí tiene que aparecer el gobierno. Si ve que no se ponen de acuerdo empleadores con trabajadores, el gobierno tiene que decir, bueno, tengo que tomar decisiones. Lógico. El problema es que la inmovilización viene por falta de decisión política. Un ejemplo concreto de que esto se puede hacer es el aumento del sueldo, del salario mínimo vital que acaba de dar el presidente Ollanta. Venían discutiendo permanentemente, se decía que era factible, pero no se tomaba la decisión política. El presidente lo hizo y se pudo concretar. Si no hay la decisión política, el Consejo Nacional del Trabajo podría devenir un elemento inútil por el inmovilismo en el cual se podría encontrar como consecuencia de la búsqueda de consenso. La búsqueda de consenso es importantísima, entendido esto como diálogo y ceder mutuamente. Entiendo. Para lograr objetivos comunes. Pero cuando ésta inmoviliza se hace peligrosa y ahí tiene que venir la mano del ministro de Trabajo. Pero ocurre también que sectores del Congreso miran con desconfianza al Consejo Nacional del Trabajo porque dicen que no quieren ser mesa de partes de una instancia de coordinación o de acuerdo. ¿Cómo desanudas? Bueno, en principio el Consejo Nacional del Trabajo no tiene dientes, es decir, no tiene un elemento vinculante, sino es sugerente. Es lo mismo que pasa con el Acuerdo Nacional. Y la competencia se viene a dar con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, que es exactamente lo mismo que pasa con el Congreso como entidad republicana versus el Acuerdo Nacional, que minimiza el papel del acuerdo porque dice que para discutir y consensuar, para eso está el Congreso. Igual sucede con el Consejo Nacional del Trabajo en relación a la Comisión de Trabajo. Pero vemos que tiene los mismos problemas. Cuando era ministro de Estado, en la cartera de Trabajo, dejé la Ley General del Trabajo en el 84% de avance. ¿Y hoy qué pasó? día está en el 86%. Increíble, ¿no? O sea, han pasado desde el año 2005 a la fecha 11 años y se ha avanzado solamente en 2 puntos porcentuales y sigue siendo el problema concreto, sindicalización, negociación colectiva y lo que tú mencionabas, despido. Porque son elementos sumamente complejos. Muy complejos. Que exigen de una mano política, porque la verdad es que si no hacemos algo en relación a esos elementos y no tenemos una ley general del trabajo, el futuro que hay para el Perú, de acá a unos 20, 15 años, en materia de previsión social y de costo en la caja fiscal va a ser terrible. Pues el 70% de personas que hoy día no tienen acceso a pensión y a salud, cuando envejezcan lo van a exigir. Entonces, pensión 65 se va a tener que multiplicar. ¿Y de dónde sale pensión 65? De nuestros bolsillos. De una masa crítica formal a la cual cada vez se le exige más. Entonces, el tema de la reforma laboral, sea cual sea el destino que ésta tenga, es algo que tiene que tratar el próximo gobierno de manera indubitable. Es una de las reformas centrales que tiene que hacer el Perú. Me queda un minuto, Juan. Quería preguntarte de algo que ya has hablado, de la remuneración mínima vital. ¿Te da la sensación que es necesaria mirarla con detalle? Hay un reconocimiento constitucional a esta, pero ¿podría ser diferenciado por regiones,
podría ser diferenciado por el rublo laboral. ¿Habría que meterle el diente ahí? Por supuesto, y lo que tú has dicho es acertado, es el gran debate que yo comparto en materia de diseño de la remuneración mínima vital. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en el oriente, en una zona extrema de la selva, que trabajar con toda la infraestructura a tu alcance en Lima metropolitana. Igualmente, la función que puede tener un puesto específico como el de un trabajador de la educación es completamente distinta a la que puede tener un obrero de construcción civil o un empleado público. Entonces, las características obligan a que sea específica por regiones y por determinados puestos. Ahora, en el caso de Peruanos por el Cambio, nosotros planteamos elevar la remuneración mínima a 850 soles, ya lo hizo el actual gobierno, pero en estos momentos creemos de que se podría revisar eso para dar un segundo aumento de 100 soles en el inicio de un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues existen las posibilidades de hacerlo, y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo reconocen a la remuneración mínima vital, así como a la pensión mínima, como elementos generadores de consumo y por lo tanto reactivadores de la economía, que es lo que necesitamos. Sin duda. Juan Chaput, muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. por habernos acompañado. Como siempre. Hemos escuchado entonces ya en Plan País la posición, la mirada de ambas organizaciones políticas en relación al tema laboral. A riesgo de ser insistente en el tema, siempre la recomendación de que los planes de gobierno de los que hablamos en este programa también los pueden encontrar ustedes en la página web de votoinformado.pe. Ahí está toda la información de todos los temas que tratamos aquí en el programa. Hacemos una pausa y seguimos con más aquí, en Plan País.